igualdad de empresa. Entonces, ahí hay una serie de herramientas, como he dicho al inicio de la presentación, no solo para el registro retributivo, sino herramientas también para el diagnóstico, el autodiagnóstico de la brecha salarial y también la valoración de puestos de trabajo. Estas herramientas ya existían con anterioridad. En la que se ha incorporado nueva es la herramienta de registro retributivo a raíz de establecer la obligatoriedad de las empresas de hacer un registro retributivo. Entonces, se basan en las herramientas anteriores con modificaciones. ¿Por qué o de dónde viene esta obligatoriedad de que las empresas hagan un registro retributivo? Pues no es algo novedoso de hace poco tiempo, sino que tenemos esta recomendación de la Comisión Europea del 2014, donde ya hacía referencia a, ante la necesidad de garantizar la transparencia salarial, pues que las empresas hiciesen auditorías salariales y también trasladasen información retributiva a los representantes legales de los trabajadores, incluso a los propios trabajadores. Con todo esto, los países han ido adaptando su normativa a la recomendación. En España, dicha recomendación se adaptó a través del Real Decreto Ley 6 del 2019, donde modificó el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y estableció la obligatoriedad del registro retributivo y luego el desarrollo reglamentario en los Reales Decretos 901 para los planes de igualdad y 902 para el registro retributivo. Voy a ser muy breve respecto a la normativa aplicable. El registro de salario viene... la obligación del registro de salario viene impuesta en el artículo 28.2, donde establece que todas las empresas deberán llevar un registro retributivo que consiste en registrar los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales. Me parece que tú vas avanzando, ¿no? Sí. Está detenida. Vale. Es que no me da tiempo a ver todo. Normal, por eso estamos los demás. La presentación, ¿dónde la tenías? Escrito aquí. ¿Este? Sí. Vamos a ver. Igual hay que subirla a través de aquí y bien pasando aquí. Sí, no, gracias. La obligatoriedad del registro de salario que dice el artículo 28 y el registro retributivo que dice el Real Decreto se inició en el año 2019. Entonces, se establece que debe hacerse un registro de los valores medios de salario, de los complementos salariales y de las percepciones extrasalariales, también establecido por grupos, categorías profesionales y segregados por sexo. Las representantes legales de los trabajadores tendrán acceso a dicha información y que aquellas empresas de al menos 50 trabajadores que el promedio sea un 25% superior el salario del hombre al salario de la mujer, deberá hacer una justificación. Como he dicho, la obligatoriedad del registro salarial es del 2019 y la aplicación de lo establecido en el Real Decreto 1902 es a partir del 14 de abril del 2021. El Real Decreto, el objeto es incorporar el principio de transparencia retributiva a las empresas a través de elaborar un registro salarial. Entonces, dentro del registro retributivo es más específico y establece que debe elaborarse el promedio y la mediana de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, segregadas por sexo, grupo, categoría, puesto o cualquier sistema de clasificación que tenga la propia empresa. Tiene que estar accesible a los representantes legales de los trabajadores y si en las empresas no hay representantes legales de los trabajadores tendrán acceso a los porcentajes del registro salarial. Luego lo comentaré al analizar la herramienta, comprende el año natural. Si una empresa ha iniciado su actividad en mayo, comprenderá el año natural, todo el 2022, porque la propia herramienta lo que hace es normalizar ese periodo que no ha habido actividad. Luego,
También, la propia herramienta incluye aquellas modificaciones que se van haciendo a lo largo del año, nuevas contrataciones o modificaciones salariales. Establece que debe realizarse una consulta previa a los representantes legales de los trabajadores con una antelación de 10 días. Esto no significa que deba negociarse, simplemente tiene que hacerse una consulta. En el caso de las empresas que tengan la obligatoriedad de realizar auditorías retributivas, en este caso no solo tiene que hacer la media y la mediana de grupos, categorías y puestos de trabajo, sino aquellos puestos de igual valor. Los puestos de igual valor hay que hacer previamente una valoración de puestos para determinar. No tienen por qué pertenecer al mismo grupo o a la misma categoría. Pueden ser puestos diferentes y una vez realizada la valoración de puestos de trabajo se determina qué puestos tienen el mismo valor. Entonces, así a modo de resumen, el registro retributivo es obligatorio para la empresa, debe comprender valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales segregadas por sexo y distribuidos por grupos, categorías o puestos de trabajo. Y tienen acceso tanto los trabajadores como los representantes legales de los trabajadores. Si hay representantes legales de los trabajadores, a través de estos. Y si no hay, los trabajadores, las diferencias porcentuales. Igual hablo muy rápido, me detenéis. Y si tenéis alguna duda, por favor, antes de avanzar, me la transmitís. Entonces, también la empresa, como he dicho, no tiene la obligación de negociar el registro con la representación legal de los trabajadores si consulta previa 10 días antes de realizarlo. No tiene que inscribir el registro salarial en ningún registro público. Diferencia es la auditoría retributiva, que va incluido en un plan de igualdad, y el plan de igualdad, si existe la obligatoriedad de registrarlo. No es necesario publicarlo en el tablón de anuncios. Luego, cuando veamos la herramienta, os indicaré qué parte hay que trasladar a la representación legal de los trabajadores. No todo lo que está incluido en la herramienta, sino que en una parte concreta. Si no se ha facilitado la representación legal de los trabajadores, está considerada como una infracción grave, os hago referencia ahí al artículo, y no elaborar el registro salarial también es una infracción grave calificada en el artículo 7.13 de la ISOS. Esta parte me la voy a pasar. Disculpa, sí. Desde el chat nos dicen: la valoración de puestos de trabajo es obligatoria en todas las empresas, independientemente de su tamaño. Aquellas empresas que tengan la obligatoriedad de elaborar plan de igualdad. ¿Por qué? Porque tienen la obligatoriedad de elaborar la auditoría retributiva. Y para elaborar la auditoría retributiva es necesario realizar previamente una valoración de puestos de trabajo. Entonces, ahora mismo aquellas empresas de más de 50 trabajadores. Gracias. Nada. Bien, voy a ir así un poco deprisa porque quiero ir a la herramienta. Entonces, la herramienta es un formato del Ministerio que está dentro del Ministerio de Igualdad, en el que ha participado el Ministerio de Trabajo y Economía Social y, insisto, es de carácter voluntario. Si se aplica o si utiliza, es significativo de que se puede estar cumpliendo con la obligatoriedad establecida en el artículo 28, pero no necesariamente la entrega de ese registro a través de la herramienta evita que se haga una inspección y que pueda realizarse un seguimiento de si está realizado correctamente y una sanción. Quiero decir que vamos a analizar el registro retributivo que se nos aporte a la inspección. En esta herramienta han participado tanto agentes sociales, organizaciones empresariales como sindicales, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo. Y a la hora de poder usarla se requieren conocimientos a nivel de usuario de tipo Excel. En el apartado de herramienta del registro retributivo incluye la guía de uso, la herramienta en sí y un ejemplo de la herramienta. Entonces... ¿Se puede preguntar por la disculpa? Sí, dime. Sí, me parece que entendiste antes que has comentado cuando no tienes un salario en el año natural o empieza a mitad de año, por ejemplo, Sí. pero se eleva al año natural. Sí, la herramienta te lo eleva, tú no. Bien. Lo que pasa es que el Real Decreto 95.2 habla expresamente de expresar lo realmente percibido. Sí. No, tú, o sea, los datos... Sí, dime, acaba y te contesto. Si yo tengo que registrar lo realmente percibido... Tú lo registras, sí.
¿qué sentido tiene? Quiero decir, yo meteré en la herramienta 3 meses de salario. Efectivamente. Pero es que la herramienta te pide, dentro de los ítems que vamos a ver, te pide fecha de inicio de la relación laboral, fecha de finalización, porque también puede ocurrir que haya trabajadores que durante todo el 2021 hayan finalizado la relación laboral o la hayan iniciado. Entonces, la herramienta eso te lo pide. Y luego te calcula, tiene la normalización y la anualización, que son para aquellas personas o que no tienen la jornada al 100% o que no han percibido todo el salario el año completo. Y la propia herramienta te lo hace, no lo haces tú. Tú sí que registras el salario percibido por el trabajador, el salario efectivamente percibido, pero luego la propia herramienta para hacer la comparación, es una herramienta de cálculo, para hacer la comparación te lo equilibra, lo normaliza, pero tú registras lo que el trabajador efectivamente ha percibido en el periodo que ha estado vigente su contrato. Si ha estado durante 3 meses, tú registrarás el salario correspondiente a esos 3 meses, no el salario que hubiera percibido al final del año. Y luego la propia herramienta es la que te hace la normalización. No sé si habéis leído las instrucciones de uso de la herramienta, os lo explica, ¿vale? Bueno, la herramienta se necesita tiempo, es muy laborioso, he puesto complejo, pero realmente es laborioso. Tienes que recopilar mucha información y esa información hay que meterla a mano y tener conocimiento de a nivel de usuario. Yo he estado con la herramienta y tengo a nivel de usuario, no tengo mayor nivel, pero sí que es muy laborioso. Yo ahí os doy la razón. La elaboración es por parte de la empresa y lo que os he dicho anteriormente, son los representantes legales de los trabajadores, tienen que ser consultados, insisto, no negociado, consultados en la elaboración y siempre que sea modificado. Sí, luego lo veremos también, pero no hago un registro salarial, un registro retributivo y ya me sirve para todo el periodo, no. Habrá que hacer un registro retributivo, ya que no se establece un periodo anual, habrá que hacer un registro retributivo o actualizar el registro retributivo cada año, porque habrá modificaciones en los contratos, habrá modificaciones e incrementos salariales, habrá muchas modificaciones que afectarán al salario. Entonces, el registro retributivo necesariamente tiene que actualizarse y se actualizará año a año. Y cada vez que se actualice, se deberá realizar la consulta de la representación legal de los trabajadores. Ya he comentado anteriormente el acceso al registro y entonces, ¿qué información debe incluir? Pues debe incluir a todos los trabajadores por cuenta ajena. El Real Decreto 902 establece también a los altos cargos y directivos. ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Es una pregunta que es. El Real Decreto lo dice, luego habrá que incorporarlo, pero hay personas que tienen relaciones laborales de carácter especial y tienen un Real Decreto específico que regula su relación laboral. Y entonces establece que la retribución será la que establezcan las partes. Pero, sin embargo, este Real Decreto hace referencia a que hay que incluir a todos los trabajadores cuenta ajena. Entonces, yo entiendo que hay que incluirlos, salvo que luego salga una sentencia que nos diga todo lo contrario, pero de momento hay que incluirlos. El periodo de referencia, como os he dicho, es año y siempre que haya una alteración sustancial del salario o de la retribución, habrá que hacer una actualización en este año, no, en el año siguiente. ¿Qué son alteraciones sustanciales? Modificaciones de los incrementos salariales, el incremento del salario mínimo interprofesional que puede afectar, las modificaciones de los convenios, también una reestructuración de la plantilla o que afecten a la clasificación profesional. Todo eso lleva a modificar el registro retributivo. Disculpa, Ana Belén, sí. También una persona en remoto nos pregunta, sí. ¿Qué tipo de consulta? 44. Pues una consulta será utilizar este modelo para realizar el registro retributivo y entregar pues, el modelo que se va a utilizar. Pues como el registro de jornada. ¿Qué consulta se hace con el registro de jornada? Se entrega el modelo del registro de jornada y que se va a utilizar ese modelo. Entiendo que se hace así, ¿no? No sé si es así. Vale, pues el registro retributivo igual. Se le informa el modelo que se va a utilizar y
Como no es negociado, pues ya estaría, es intercambio de información. Gracias. Sí, Si no hay RTL, al trabajador los promedios. El trabajador, si lo solicita y quiere acceder, si no hay representante legal de los trabajadores, no existe la obligación de consultar. no, quiero decir, pero tú tienes que hacer un registro. Sí, obligatoriamente. Obligatoriamente. Ese registro, decías antes, tienes que consultar o no consultar a la representación legal. Si no hay, ¿no? Si no hay, no pasa nada. No, claro. No. Se me ha ido la presentación. Bueno. Una pregunta. Sí. Cuando dices se informará la parte de la representación de los trabajadores del modelo que se utilizará para el registro retributivo, ahí en la norma nos establece de que tiene que hacerse la valoración de puestos de trabajo mediante un comité de valoración de puestos que mantenga o que tenga los criterios establecidos. O sea que os digo que en principio la representación legal, si lo solicita, tendría que tener acceso y derecho a poder participar dentro de la valoración de puestos de trabajo. Sí, pero es que una cosa es la valoración de puestos de trabajo que va vinculado a la auditoría retributiva y otra cosa es el registro salarial o el registro retributivo. Entonces, una empresa puede tener, todas las empresas tienen la obligación de elaborar el registro retributivo, pero no todas las empresas tienen que hacer una auditoría retributiva. En el momento que ya tienes la obligación de hacer una auditoría retributiva, ya está incluido en un plan de igualdad. El plan de igualdad existe la obligación de negociar. Luego ahí sí hay que negociar con el comité, en el caso que haya que hacer una auditoría retributiva que forma parte del diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser negociado. Pero lo que es el registro salarial, no. O el registro retributivo, no. No sé si te he contestado. Luego, el contenido del registro, lo que se comentaba antes, tiene que ser importes efectivos, la retribución efectivamente percibida por el trabajador y también incluye importes equiparados. Importes equiparados es que un trabajador a lo largo del periodo establecido para el registro, el periodo natural, un año, puede haber tenido diferentes situaciones contractuales. Pasar de un contrato a jornada completa a jornada parcial o una reducción de jornada por guarda legal, lo que sea. Entonces, en este caso, el importe equiparado es que se coge la última situación contractual del trabajador. Luego en la herramienta lo veremos. Y tiene estos dos criterios de equiparación que comentábamos antes. La normalización para todos aquellos trabajadores que tienen una jornada inferior al 100%, la propia herramienta lo normaliza para poder equiparar después y esa jornada la sube al 100%, no cuando se introducen los datos, sino la propia herramienta. Y la anualización, que es cuando el salario, o sea, un trabajador no ha estado trabajando el año completo. Entonces, la propia herramienta también lo que hace es anualizar ese salario durante todo el año para poder comparar. No sé si me he explicado bien estos dos conceptos. Luego, hay determinados conceptos que no son anualizables, por ejemplo, el plus de transporte o normalizados, determinados pluses que no es necesario ni normalizar ni anualizar. Eso hay que hacer, la herramienta o las instrucciones de uso nos pide que hagamos un informe, incluyamos o especifiquemos aquellos conceptos que no son necesarios ni normalizar ni anualizar. Todas aquellas cosas raras que no se puedan incorporar en la herramienta, hay que incorporarlos en un informe aparte, ¿vale? ¿No me pasa ahora? Ya está. Vale. Bien. Lo que me vuelvo a repetir otra vez, año natural y cualquier modificación pues se necesitará otra vez, o sea, actualizar el registro retributivo. E incluye la herramienta Sistema de Clasificación Profesional, entonces tenemos que irnos a lo que establezca el convenio colectivo en los diferentes grupos, categorías profesionales que establezca. ¿Qué pasa si hay alguna empresa que no tiene o no se le aplica ningún convenio o no tiene grupos o categorías? Pues en ese caso tendrá que establecer o igual irse a una valoración de puestos de trabajo para establecer puestos de igual valor para poder hacer el registro retributivo. La norma no contempla que empresas que no tengan
convenio colectivo aplicable. Yo me iría a una valoración de puestos de trabajo para determinar puestos de igual valor y establecer ahí posibles categorías o grupos profesionales. La herramienta registra promedios y medianas y en este caso establece para cada uno de los conceptos retributivos. Tenemos salario base y luego tenemos que registrar todos los conceptos, los complementos salariales que tenga la empresa y las percepciones extrasalariales. Ana Belén, tenemos otra intervención. Nos piden. He creído entender que la valoración de puestos hay que negociarla. El artículo 4.4 del Real Decreto 902 no lo establece. La valoración de puestos no, insisto. El plan de igualdad se debe negociar, el diagnóstico se debe negociar. La auditoría retributiva forma parte del diagnóstico y la valoración de puestos de trabajo la establece el Real Decreto 902 para poder realizar la auditoría retributiva. Entonces, no se necesita negociar, pero forma parte de algo que sí es necesario negociar. Entonces, el proceso, efectivamente. La auditoría retributiva. En el caso de que las empresas estén obligadas a realizar una auditoría retributiva, no solo se establecerá el promedio y la mediana de grupos, categorías y puestos de trabajo, sino también tendrá que establecer el promedio y la mediana de los puestos de igual valor. ¿Cómo se determinan los puestos de igual valor? A través de una valoración de puestos de trabajo. Si el porcentaje en aquellas empresas de más de 50 trabajadores es superior al 25%, el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligatoriedad de justificar esas diferencias. Y ahora vamos a pasar directamente a la herramienta. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 5. Vale, bien. Disculpa, Sí. Si esa diferencia porcentual es un 24%, ¿no pasa nada? Si establece 25 entiendo. Sí. Vale, ahora para compartir esta pantalla. ¿Quieres quitar esta presentación? Sí, esta la quito. No quiero compartir esta. Sí, está bien. Era la herramienta, es el este. Ahí está. Sí. No, la herramienta. Sí, ahí está. ¿La veis? Sí, pantalla La pantalla La pantalla sí. Con privilegiado antes del ordenador, pues. Sí, pero aquí no. Aquí no. Pero no entiendo por qué. Porque aquí estamos. Ahora. Sí. Y en la pantalla también. Yo no me dedico a esto, ¿eh? Bueno, pues esta es la herramienta de registro retributivo que presenta o que está en la página del Ministerio. Entonces, lo primero que habría que hacer es cumplimentar la razón social, el NIP de la empresa y luego el periodo de referencia, que sería, si lo hacemos para el 2021, del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021. Es lo primero que tendríamos que hacer, el periodo de referencia. Luego tenemos diferentes
diferentes hojas a las que podemos acceder directamente de aquí o en la parte de abajo, las hojas Excel. Vale, si os fijáis, tenemos tablas de registro retributivo y tablas adicionales para empresas que realicen auditoría retributiva. Entonces, si una empresa no tiene la obligatoriedad de realizar auditoría retributiva, solamente haría la tabla 1, tabla de registro retributivo. Ana Belén, disculpa la interrupción, Nada. nos preguntan, año natural, ¿no? Año natural, siempre. Insisto, si la empresa ha empezado en abril, la propia herramienta normaliza los salarios. ¿Qué información hay que darles a los representantes legales de los trabajadores? Pues estas dos tablas. No, nada más. La tabla de registro retributivo y la tabla adicional si hay que hacer auditoría retributiva. Entonces, la siguiente serían los campos. Aquí está determinado los diferentes datos que se van a utilizar y están marcados con una X aquellos campos que se van a utilizar para el registro retributivo. Como veis aquí, fecha de contratación y luego aquí fecha de inicio de la situación contractual. Esto es para aquellos trabajadores que han iniciado su relación laboral después del año natural. Si empezamos en enero, pues han empezado en abril. Y también se utiliza la fecha de fin de situación contractual. A lo largo de todo el 2021 ha habido trabajadores que han finalizado su relación laboral antes que finalice el año. Ana Belén, sí. Iñaki en remoto nos pregunta, para aquellas empresas que presentaron el plan de igualdad justo antes de la publicación del nuevo Real Decreto, ¿tienen obligación de realizar la auditoría retributiva? Sí, tienen un plazo para que ya han finalizado para adaptarse al valor. Que nadie se infarte. Tenía la obligatoriedad de adaptarse en un periodo de un año su plan de igualdad a la nueva normativa. Sí. Vale, luego también tiene el registro, el porcentaje de jornada, se pone la jornada que realiza el trabajador y luego también el porcentaje de jornada reducida, lo va explicando. Si una persona tiene un contrato a tiempo completo y reduce un tercio de su jornada, pues habrá que poner el 66% de la jornada. Y si una persona tiene a tiempo parcial 50% y reduce un tercio, será lo mismo, o sea, es el porcentaje de jornada de las personas trabajadoras. Luego aquí también se incluye el puesto actual, la agrupación profesional de clasificación y la agrupación del valor de puesto de trabajo. En este caso, solo será para aquellas empresas que tengan la obligatoriedad de realizar auditoría retributiva y entonces tendrá que incorporar la valoración de puesto de trabajo, que es la que determinará los puestos de trabajo de igual valor. Y aquí la propia herramienta los introduce como escala 1, escala 2, escala 3, los diferentes puestos de trabajo que se hayan definido a través de la valoración de puestos de trabajo. Itzasner nos pregunta, ¿año natural podría ser de abril de 2021 a abril de 2022 o siempre de enero a diciembre? Enero a diciembre, año natural. La propia herramienta lo normaliza y lo anualiza todo. Y no os he dicho, o sea, se introducen datos, o sea, luego están, como veis aquí, una vez la agrupación de los grupos profesionales, el convenio, la categoría, el nivel, ya se empieza con el salario base y los complementos salariales. Y hasta aquí sería donde se introducen datos. Luego ya el resto es la herramienta quien va calculando todo. En esta otra parte se van metiendo no las cuantías, sino el salario base, el nombre corto, los complementos salariales. Tenemos el complemento salarial de productividad, el complemento salarial o los diferentes complementos salariales que vaya teniendo la empresa. Tiene solamente un salario base y hasta 30 complementos salariales. Y luego tiene 5
percepciones extrasalariales. La herramienta no permite meter más de 30 complementos salariales y las instrucciones te dicen que si tienes más de 30 complementos salariales, podría darse el caso, tienes que aglutinarlos por que sean idénticos o por similitud. No te permite meter más, no permite modificar el número de complementos salariales. Vale, y esto es lo que ya pasa a hacer la empresa. Entonces, aquí, como veis, aparece normalizable y anualizable y nombre corto. Entonces, el salario base. El salario base depende de la jornada del trabajador. Entonces, puede ser, habrá que poner si es normalizable o no. El salario base es normalizable porque depende de la jornada del trabajador. Y anualizable también, porque puede ser que no haya estado trabajando todo el año. Entonces, es lo que hay que ir diciéndole a la herramienta, si los complementos salariales son normalizables o anualizables. Hayamos dicho el plus de transporte. El plus de transporte no depende de la jornada del trabajador, entonces no será normalizable, pondremos un no. Si es anualizable, pues sí. Ana Belén, nos preguntan, nos piden aclaración sobre extrasalariales. ¿Qué son percepciones extrasalariales? Vale, son todas aquellas que no son consideradas como salarios, indemnizaciones, prestaciones de la seguridad social, suplidos. Está, vamos, en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores está contemplado lo que no son percepciones, incluso en la propia herramienta te dice que no tiene la consideración de salario las indemnizaciones o suplidos de gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral, lo que son dietas, prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social, pluses de distancia y transporte, indemnizaciones correspondientes a traslados, indemnizaciones correspondientes a suspensiones o despidos y días por alojamiento o manutención. El artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores y la propia herramienta te lo dice, las instrucciones de la herramienta te lo dicen. Luego en agrupaciones, aquí va haciendo de los datos, perdón, que me voy muy rápido, vas metiendo los complementos y luego aquí ya vas metiendo todo esto lo tiene que ir haciendo la empresa, o sea, la persona que lo vaya a hacer. Vale. Entonces, habíamos empezado por la identidad. Vale, si un trabajador ha tenido varias situaciones contractuales a lo largo del año, cada fila tendrá que reflejar cada situación contractual. Si ha estado con un contrato a tiempo parcial durante 6 meses, una fila, y los otros 6 meses con un contrato a jornada completa, otra fila. Deberá reflejarse las diferentes situaciones contractuales del trabajador. Fecha de contratación, fecha de fin de contrato, fecha de antigüedad, fecha de inicio de la situación contractual que habíamos dicho, porcentaje de jornada, motivo de reducción. Clave de contratos. Los contratos los tenemos aquí, que la propia herramienta nos los trae también. Todos estos los tiene que ir implementando la empresa. Área, puesto, horario, trabajo, salario base. Y hasta aquí se cumplimentaría. Y luego aquí ya la propia herramienta empieza a hacer los cálculos. Luego vemos como el ejemplo que tiene. Las agrupaciones son, coge los datos, los diferentes grupos que se han introducido anteriormente y va estableciendo las agrupaciones. ¿Qué pasa si tenemos una posición unipersonal? Solo un trabajador con una función, director general. Sí. Solo tengo un director general, la agrupa. No sé hasta qué punto estaríamos contraviniendo la ley de protección de datos, ¿no? Ya, sí. En funciones unipersonales, ¿qué haces con eso? Cuando una persona un grupo profesional solo está ocupado por una determinada persona. Pues sí, pero es que luego no estaríamos vulnerando la ley de protección de datos porque luego realmente a donde se va, bueno, sí, porque se indicaría, la media ni mediana es lo que cobra, sí. Pues difícil pregunta, la verdad.
Yo entiendo que habría que incorporarlo al registro retributivo, aunque solo esté ocupado por una determinada persona. Pero, como hay un foro con la directora general de trabajo, me lo apunto y yo lo pregunto y ya os comentaré. Los añaden en el remoto, pero ¿todos estos datos son obligatorios según la ley? ¿O es la herramienta la que los pide? No, claro, es la herramienta. Si vas a utilizar la herramienta, para poder utilizar la herramienta necesitas introducir todos estos datos. Insisto, esto es una herramienta que facilita el Ministerio. No es obligatoria y las empresas pueden establecer otro modelo retributivo y pueden utilizar otro modelo para el registro retributivo. Para utilizar la herramienta hay que, sí, es necesario introducir todos estos datos. Como dije anteriormente, es laborioso. El uso de la herramienta es laboriosa, sí. Verónica nos pregunta, según Inspección de Trabajo, la información corresponde a un bien común, por lo que habría que incorporar la información en caso de puestos unipersonales. Eso decimos nosotros. Eso dice Inspección de Trabajo. Yo, como voy a hacer la consulta, o sea, porque además no se tiene por qué dar solo en el director general. se puede dar en otros claro, muchos casos que un puesto de trabajo solo esté ocupado por un trabajador o una trabajadora. Sí, y entonces, pues evidentemente se estaría ya la ley de protección de datos ya no lo ampararía porque ya sabríamos cuál es su salario. Sí. Yo traslado esta pregunta al foro que tenemos y cuando tenga una respuesta, pues os lo comentaré. Disculpad porque hay más movimiento en el chat. Cada mes se incorpora la suma a cada casilla, ¿no? Es decir, en casilla salario base, a final de año habrá 12 datos que suman. No, la retribución completa anual, o sea, la suma, lo que ha percibido durante la vigencia de su contrato en ese periodo anual. Si ha estado 6 meses, pues lo que ha percibido 6 meses. Si ha estado el año completo, lo que ha percibido el año completo. Retribución efectiva. Y luego es la retribución equiparada, que es la correspondiente a su última situación contractual, si en el año ha tenido diferentes situaciones contractuales. Hay una persona que dice, yo creo que es una barbaridad revelar los datos salariales de una sola persona. El fin de la norma es eliminar la brecha salarial, no que los salarios sean conocidos. Insisto, trasladaré esta pregunta y cuando tenga respuesta, pues os la hago llegar. ¿Vale? Carlos nos dice también, ¿cuál es la diferencia entre fecha de contratación y fecha de inicio situación contractual? ¿Y entre fecha fin contrato y fecha fin situación contractual? Vale. En las instrucciones de la herramienta te va indicando la diferencia de todos estos ítems que vas metiendo. Entonces, la diferencia es la de fecha de fin de contrato, es que una persona trabajadora, cuando se inicia el periodo natural, está trabajando y no es necesario. Y fecha de fin de contrato no es necesario porque finaliza el año natural y también sigue trabajado. La fecha de inicio de situación contractual es diferente porque inicia la relación laboral una vez transcurrido el año. Inició la relación laboral en abril, por ejemplo, no cuando se inició el registro retributivo el 1 de enero. Es la diferencia. Por eso se introducen estos conceptos para luego poder equiparar salarios a aquellas personas que no han iniciado su relación laboral o que no estaban en la empresa el 1 de enero cuando se inició el registro retributivo. ¿Más? Seguimos teniendo el chat activo. Sí. En el caso de que haya una baja por enfermedad de 6 meses, ¿la herramienta normaliza el salario anual o hay que indicar los periodos de baja? No, lo normaliza. Anualiza, perdón. Anualiza, sí, anualiza. Sí. Y el comentario anterior decía, no era una pregunta, la chica que ha puesto lo en la inspección. Sí, perdón, no era una pregunta. Era una es lo que me han comentado. Era una afirmación. Yo creo que sí, yo diría que sí, pero como no estoy segura, pues yo lo traslado al foro que tenemos con la Dirección General de Trabajo y cuando ya nos den una respuesta lo comentaré. De todas formas, recuerdo alguna sentencia, pero antes de lo de la obligatoriedad del registro retributivo, que sí que si solo existía una persona ocupando un puesto de trabajo, que no se podía realizar el registro retributivo porque realmente se estaba desvelando lo que iba a percibir esa persona. Entonces no se garantizaba la ley de protección de datos, pero era antes de esta obligatoriedad. Entonces, insisto, trasladaré la cuestión. A efectos de Sí. efectos de la inspección,
Estáis hablando de registro retributivo, año natural. Vale, finaliza el año natural, ya tengo datos. Empiezo a meter aquí tropecientos millones de datos. Sí. Hay un plazo específico, no lo he leído, no sé si para cuándo tiene que estar hecho ese registro. A fecha de hoy tendrías que tener el registro retributivo del año anterior. Sí, pero bien. Vale. Yo cierro el año 2022, pongo el 1 de enero, el 2 de enero. En marzo todavía no tengo registro. Estoy Sí, en plazo tendrías que suficiente, tenerlo ¿no? ya. Hay un plazo, Sí. la norma no dice ningún plazo. No dice ningún plazo, sino que anual se tendrá el registro retributivo, pero sí, una vez finalizado el año, sí. Yo entiendo que si lo has hecho años anteriores, pues de todas formas, a fecha de hoy, tienes que tener un registro retributivo, porque la obligatoriedad se inició en 2019. Entonces, tú en 2019, 2020 ya tendrías que tener un registro retributivo. Que luego hay que ir actualizándolo, perfecto, pero que si no ha finalizado el año, me presentas el registro retributivo del año anterior. Y yo te digo, pues para junio me presentas el que corresponde a este año. Pero a fecha de hoy, un registro retributivo tienes que presentar, porque la obligatoriedad es de 2019. Al hilo de la IT nos comentan, ¿y cómo lo anualizas? ¿La herramienta no recoge periodos en situación de incapacidad temporal? Porque si tú sabes que durante todo ese año no ha estado o se ha suspendido la relación laboral, puedes poner fecha, fin, situación contractual, la fecha en que pasó a IT en el registro retributivo. Entonces ya te lo normaliza, te lo incrementa al año. No recoge situación de IT, pero sí es como que la relación laboral está en suspenso. Sí que tienes que tener en cuenta que es una situación contractual diferente. Ha estado trabajando, ha estado en IT y ha vuelto a trabajar. O se puede reflejar eso. Porque luego la herramienta, en ese caso, te lo normaliza. ¿Seguimos? Sí. Bueno, las agrupaciones cogen de los datos los diferentes grupos y clasificaciones profesionales y los va haciendo. Tiene agrupación según clasificación profesional de la empresa y luego si hay un registro retributivo y se ha hecho una valoración de puestos de trabajo, pues tiene esta otra agrupación según la valoración de puestos de trabajo que se ha hecho. Ana Belén, disculpa, entonces cada baja se registra. Yo entiendo que cada baja no, o sea, esta me lo apunto también, ¿vale? Yo lo que haría sería, si ha estado durante 6 meses de baja, indicaría en datos que ha estado de baja, o sea, ha estado trabajando del 1 de enero a abril, luego ha estado de baja y ha empezado otra vez a trabajar. Porque si no, ¿qué salario le pones? No puedes poner el salario que está percibiendo. Yo no me he leído en detalle esto, pero se entiende que el objetivo de esta herramienta es ver si hay diferencia salarial de género, pero no entrar tan en el detalle, porque una persona que ha estado de baja, probablemente haya sí, pero tú tienes... salario, o sea, ten en cuenta que perdona. Si vas a Entonces, utilizar esta herramienta, la herramienta te pide que cada situación contractual o cada situación que haya sufrido los trabajadores lo tienes que registrar, porque si no, ¿cómo calculas el promedio de trabajadores que han estado en IT durante el año? ¿Le pones el mismo salario? Bueno, la aplicación al final te lo hace, la hoja te lo hace, la hoja de cálculo te lo normaliza. Pero o sea, yo entiendo que el objeto es un poco ver si hay diferencias salariales en conjunto. Sí. No podía estar en situaciones pues con una baja, etcétera, pero eso no quiere decir que haya... Pero te pide el detalle, pero la herramienta te pide el detalle, porque, insisto, te pide que a lo largo de ese año incluyas las diferentes situaciones contractuales en las que ha estado la persona trabajadora. Sí, pero yo entiendo que si está de baja, no entiendo cómo se suspende la relación laboral. Te va a normalizar como si fuese su salario sin estar de baja. Claro. Entonces es lo mismo. O sea, claro. Al final lo que está comparando es una persona en condiciones normales, al 100%, sí. La diferencia de género en situaciones así. Eso es, sí. La herramienta lo normaliza o lo anualiza, sí. Pero sí que es, insisto, es laborioso y es complejo y es muy específico. Para la empresa hay que meter muchísimo dato. Pero lo de la IT, personas en IT, también me lo apunto y también en el foro que tenemos, pues no.
Ana Belén, siguen llegando. Sí. Siguen llegando consultas. ¿El registro retributivo hay que registrarlo o solo la auditoría retributiva? ¿Y el registro tenerlo preparado a efectos de una posible inspección? El registro retributivo no hay que registrarlo ni publicarlo, tiene que estar a disposición de la Inspección de Trabajo y de los representantes legales de los trabajadores, y la auditoría retributiva forma parte del plan de igualdad, y el plan de igualdad sí que hay que registrarlo. Nos dicen, en realidad, si la herramienta normaliza para equiparar la última situación contractual, entiendo que solo sería necesaria registrar la última baja. Pues igual sí, la última baja. Sí. 6 meses. ¿Y si está 2 días de baja? Ya. ¿Y una maternidad? ¿Y una excedencia? Sí, por eso me la he apuntado aquí y lo voy a pasar a la Dirección General, cómo se incorporaría las situaciones de IT en la herramienta, porque las instrucciones no habla de, sí que hace referencia a las diferentes situaciones contractuales, y yo entiendo que si estás de baja, la relación laboral está suspendida y hay que reflejarlo de algún modo, pero no especifica en la situación de IT. Entonces me lo apunto. Si al final voy a salir con más trabajo. Lo que resolver. Se me lo pensaré. Sí. Bueno, avanzamos un poquillo. Entonces, bueno, los contratos están metidos en la herramienta. Esta es la hoja en blanco, o sea, a lo que se enfrentaría la empresa al bajarse la herramienta de la página del instituto. Y entonces aquí ya aparecerían las tablas, que ahora con el ejemplo lo vamos a ver que se van cumplimentando todo. Aparecen dos tablas, o 2 bloques de tablas. Unas para la retribución efectiva percibida por los trabajadores y otra la retribución equitativa, no, la palabra era... la retribución equiparada, que era teniendo en cuenta la última situación contractual de los trabajadores, y para cada una de ellas el promedio y la media. Y luego también aparece en el caso que la empresa tenga la obligatoriedad de realizar la auditoría retributiva. Entonces ahora vamos a ver, y me vas a tener que ayudar, el ejemplo que contiene el ministerio. El ejemplo. Os ha pasado tanto las instrucciones como la herramienta como el ejemplo, ¿no? Sí, así es. Yo creo que el ejemplo no. Ejemplo, la guía y la herramienta. Vale, pues está todo. Pero se lo podemos compartir. Sí, no es necesario porque está en... La guía y la herramienta sí lo tiene todo. Vale. Las que estaban escritas. Vale. Entonces, no estamos compartiéndolo todavía. ¿Lo tienes? Ahora sí. Bien, pues este es el ejemplo que contiene la herramienta. Entonces, como veis, está cumplimentado razón social, empresa ficticia, tal, con el CIF y fecha de inicio, año natural, ¿vale? Bien, los campos es lo mismo que hemos visto antes. Esto está contenido en la herramienta. Y ahora aquí es lo que ya se empezaría a cumplimentar por parte de la empresa. Pues salario base, complemento 1, mejora voluntaria, descripción, mejora voluntaria. Se tendría que elegir si es dinero o si es en especie, complemento salarial, si es normalizable y si es anualizable. Y ir metiendo los diferentes complementos, la antigüedad,
El transporte, ¿veis? El transporte no es normalizable, sí anualizable. Por ejemplo, la cesta de Navidad es un complemento salarial, no es ni normalizable ni anualizable, lo tenemos que ir metiendo. En el desplegable nos da esas opciones, ¿vale? Ana Belén nos pregunta que la auditoría retributiva tiene la misma vigencia que tenga entonces el plan de igualdad, aunque los salarios y el registro retributivo cambian anualmente. Sí, el registro retributivo hay que actualizarlo y la auditoría retributiva tiene vigencia del plan de igualdad. Sí. Y ahora los datos, que esto es lo complicado y lo complejo y laborioso. Entonces, se va metiendo el sexo, la fecha de nacimiento, el nivel de estudios, la fecha de antigüedad. Vamos a ver si hay alguno con alguna IT. No veo que ninguno que tenga alguna situación de IT. Sí que veo que tienen eso, lo que he dicho, que el contrato finaliza antes de finalizar el año natural, entonces se refleja esas diferentes situaciones contractuales. Vais introduciendo todo esto. A ver. Es que no veo para si te molesta. Es que me molesta. Muévelo un poco. Ponte encima y muévelo. No, arrástralo. Ahí. Vale. Bien, ahí está. Vale. Vale, pues vamos a la agrupación clasificación profesional, valor de puesto de trabajo, salario base y los diferentes complementos salariales. Como veis, la retribución efectiva percibida por el año. Perdón, por el año. La retribución efectiva, si ha estado todo el año, corresponderá a todo el año. Si ha estado menos de un año, pues la que haya percibido el trabajador. Luego ya se normalizará. Ana Belén nos pregunta, fecha de nacimiento, fecha de antigüedad son datos que aparecen en el informe que hay que presentar a la representación de los trabajadores. No, esto es la toma de datos que necesita la herramienta para luego realizar las tablas. Pero estos datos no se van a entregar a la representación legal de los trabajadores. Se entregará después las tablas que vamos a ver. ¿Vale? Vale. Se va incluyendo los diferentes conceptos, si los han percibido, no los han percibido, y luego aquí quería llegar a la normalización. ¿Veis? Aparece normalización 100, 100, 50, 50, pues esto es que ha estado o está trabajando al 50% y luego en la tabla la herramienta lo normalizará. Aquí el porcentaje de la anualidad que ha sido un 25%. Te va indicando las diferentes situaciones contractuales que no son el 100%, sino que ha estado trabajando o su jornada es inferior al 100% o su salario percibido anual es inferior al que le hubiera correspondido durante todo el año. Y aquí es lo que te calcula. Vale. Las agrupaciones que os comentaba antes, con los datos que se han metido anteriormente, la herramienta va haciendo agrupaciones. Pues por director tenemos 10 personas que pertenecen a este grupo, gerente 7, analista 45. Teníamos esta tabla y en el caso que hubiera que hacer valoración de puestos de trabajo, o se hubiera hecho valoración de puestos de trabajo, aquí no han hecho valoración, sí, aquí. Esta agrupación según la valoración de puestos de trabajo, cuando la empresa ha hecho una valoración de puestos. Bien.
Pues ya nos vamos, una vez que se ha introducido todos los datos, esto es lo que sí que ya hay que entregar a la representación legal de los trabajadores, estas tablas. Una vez que ya se han introducido todos los datos, se llega a esta tabla se puede imprimir y junto con el anexo que está incluido en las instrucciones, es lo que hay que entregar a la representación legal de los trabajadores. Entonces, aquí es importes efectivos promedios, es lo que realmente han percibido los trabajadores y las trabajadoras aplicando los criterios de normalización y anualización. Segregado por sexo, hombre y mujer, te indica el número. Sí. Es una cosa importante, importes efectivos. Pero luego dices aplicando la normalización, entonces no es efectivo. Sí, porque es el registro al final, es una comparativa. Decir, los datos, sí, al final los va a sacar, los va a explotar sobre efectivamente, para poder comparar y para poder hacer en la mediana y el promedio, si no, no podría. Vale. En caso, por ejemplo, que tenga una posición, un trabajador con 12 contratos. Tendrías que registrar todas esas líneas. Sí. 12 líneas que luego la misma herramienta me va a normalizar el importe que ponga. Sí. Ahí está distorsionando totalmente probablemente la media no hay distorsiones, pero la mediana está distorsionando porque no es lo mismo 12 líneas, 12 posiciones que una posición. Y es el mismo trabajador. Quiero decir que no sé hasta qué sentido tiene mucho de lo que estáis poniendo. Pero yo creo que para el promedio se utiliza, pero para eso tienes los... Para el promedio lo puedo comprar, pero para la mediana seguro que no. No es lo mismo 12 lecturas que una. Pero la mediana la calculará en función de los datos que se han metido, pero no de todas las situaciones contractuales igual. No, la mediana la calcula de las diferentes... diferentes... Si tengo que hacer fila por fila... Sí, eso sí. Hay que registrar todas las situaciones contractuales que tenga cada persona trabajadora a lo largo del año. Eso es. Sí. Y los datos luego, la media y mediana, ¿sobre qué me calcula? Sobre eso, sobre las filas. Entiendo que sobre el total, o sea, hará un cómputo total de todo lo que ha percibido, de todas las situaciones contractuales y sobre ese cómputo total, no sobre uno a uno. Claro, el promedio es ese. Y yo creo que la mediana será así también. No tendrá en cuenta, si una persona te dio 10 situaciones, no creo que coja esas 10 situaciones, sino no se estaría calculando en la mediana. Se calcularía... No, pero la herramienta calcula el tope final. O sea, tú tienes que reflejar todas esas situaciones, pero luego te coge el final. De todas formas, también tienes el registro equiparado, que ahí te coge la última situación contractual. Tienes dos tablas. Esta primera, que es la retribución efectiva, y luego la segunda tabla, que si quieres se puede hacer una comparativa, donde ahí se coge la última situación contractual, no todas las situaciones contractuales del trabajador, sino la última, vigente en el momento de hacer el registro ejecutivo. De todos modos, en la tabla te aparece número de empleados y número de situaciones contractuales. Sí, sí que te aparece aquí. Sí. Lo registras. Sí. Y normalmente en el registro lo que se tiene en cuenta es la última situación de cada empleado. En el caso de los importes equiparados, el registro equiparado. Este sería el registro efectivo. Tienes las dos. Eva desde el remoto nos dice, es cierto, yo he preparado esta herramienta y me distorsiona la mediana. Porque efectivamente coge la mediana teniendo en cuenta cada una de las situaciones contractuales. Es algo que me llamó la atención. Vale, pues me lo apunto también. Y no entendía. Nos dice, Chema, va a tener razón. Y hay otra intervención blanca, nos dice, pero si tiene un salario además bastante alto, puede desconfigurar todo el registro. A lo que Leire responde, pero lo efectivo menciona, lo efectivo no es real, no es lo real, ¿verdad? Y por ley obligan a poner el efectivo. Sí. La ley obliga a, por un lado, el efectivo y por otro lado, el equiparado. O sea, el obligatorio es el efectivo y luego la herramienta te permite realizar el equiparado. Pero realmente, si yo hago un registro fuera de esta herramienta... Yo todo lo que me estáis comentando, yo todo lo voy a trasladar y espero daros una respuesta. Independientemente de la herramienta, ¿eh? Sí. Que registre los datos reales.
O sea, yo puedo poner una herramienta sin necesidad de tener que analizar con el registro. Si atiendo a lo que dice el Real Decreto. Sí, pero es que no es obligatorio, lo que he dicho antes, no es obligatorio utilizar esta herramienta. El Ministerio asumió el compromiso de elaborar una herramienta que pudieran utilizar las empresas ante esta obligatoriedad, pero puede existir otro tipo de herramientas. Es igual que en materia de prevención. En materia de prevención hay multitud de métodos para realizar evaluaciones. La ley no establece uno concreto, siempre uno que sea homologado. Pues en este caso todavía no hemos dado el paso de que existan modelos homologados, pero igual en su momento se modifica la legislación y hace referencia a que se podrán utilizar modelos homologados para hacer el registro retributivo. Esto es una herramienta para que las empresas pudieran cumplir con el mandato legal. De hecho, si me permitís, existen herramientas en el mercado que por lo menos se anuncian como que cumplen el registro de tal. O sea, que hoy en día hay muchos... Esto es voluntario, no es obligatorio. Y de acceso, claro, y no tener que acudir a una empresa. Hombre, sí, pero bueno, esto es otro tema. Sería 6 meses para acudir a la herramienta y tardaba 1 año y medio. Sí. Y luego a ti te pidieran que lo hagas. Deberías tenerlo hecho. ¿Poder grabar esta herramienta? Pues no lo sé. Sé que la inspección no. Vale, entonces, aparte de esta tabla, tenemos, la anterior era promedio y estas medianas. Me he apuntado también lo que decís que al existir diferentes situaciones contractuales y haber diferentes filas, que pueda llegar a modificar la mediana. Claro, al haber tantos registros, coges el del medio. Entonces, pues yo traslado esta pregunta también al foro que tenemos. Porque, vamos, a nosotros nos han dado la formación hace un mes sobre la herramienta. Entonces, han habilitado, y que luego diésemos formaciones nosotros, han habilitado un foro para trasladar todas aquellas dudas o todas aquellas cuestiones que nos trasladen a nosotros durante las charlas que vayamos dando. Entonces, yo me apunto todo y cuando tenga contestación, pues la trasladaré al instituto o a la cámara para que os las trasladen. Esta es la otra tabla que os decía, que son importes equiparados promedios. Aquí sí que solamente se tiene en cuenta la última situación contractual de la empresa. Y aquí sí que están. Incluye las situaciones contractuales normalizadas, las situaciones contractuales anualizadas y la suma de ellos. Esta sería la de la mediana para las... Y luego incluye otras en el caso que exista una valoración de puestos de trabajo. Entonces, si la empresa está obligada a hacer una auditoría retributiva y, por lo tanto, a realizar una valoración de puestos de trabajo, pues estas tablas incluyen lo que habíamos visto de agrupaciones, pues incluye eso, la valoración de puestos de trabajo. Porque en los campos, el campo de agrupación de valor de puesto de trabajo, la X viene entre paréntesis. Es decir, es obligatorio utilizarlo, si es obligatorio realizar auditoría retributiva, pero si no, no sería obligatorio poner la X en este ítem. Y, por mi parte, eso, la herramienta está a disposición de las empresas, es voluntaria, no es obligatoria. Sí que es obligatorio tener ya el registro retributivo, haberse adaptado ya al Real Decreto 902 del 2020 y en este caso la información que hay que entregar a la representación legal de los trabajadores son las tablas junto con el anexo final que viene en las instrucciones que os he trasladado, en la leyenda para tablas de registro retributivo. No todos los datos que se han utilizado para elaborarla. De hecho, hay alguna sentencia reciente que la representación legal de los trabajadores pedía todos estos datos y han considerado que no tienen derecho a que se le den todos estos datos. Tienen derecho a conocer lo que son las medias, las medianas, los promedios y lo que es el registro retributivo de estas tablas. Para calcular la brecha es que no veo muy bien, ¿eh? ¿Cómo metes los datos?
Para calcular, perdona. La brecha, ¿no? Al final lo que queremos. La brecha hay otra herramienta. Bueno, o sea, aquí te da el porcentaje. Entonces, mira, tienes, si es, la diferencia es la cantidad que percibe el hombre menos la cantidad que percibe la mujer dividido entre la cantidad que percibe el hombre por 100. Estos son los porcentajes, ¿no? Así se calcula el porcentaje, te lo dicen las instrucciones. Si es 53%, eso es que la cantidad que percibe el hombre es superior a la que percibe la mujer. Y si es negativo, es que la cantidad que percibe la mujer es superior a la que percibe el hombre. Lo calculan en los dos sentidos. Lo calcula en el sentido que te estoy diciendo. Lo que percibe el hombre más lo que percibe la mujer dividido. Lo calcula. ¿Y el sentido contrario no lo calcula? Te da o positivo o negativo. ¿Qué más da? No. Sí. O sea, te está calculando la brecha, la diferencia salarial entre de mujer a hombre, sí. No te está calculando de hombre a mujer. Pero es que el artículo 28.3 no te está diciendo calcular de hombre respecto a mujer. Calculame la diferencia por sexo, con lo cual habría que hacerlo en los dos sentidos. Sí, es más trabajo, pero es lo que dice, pero realmente es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Y aquí se lo estás calculando en una dirección. El promedio y la media. Mira, me la apunto tanto. Es que además antes, como haces si es hombres, cantidad que perciben hombres menos cantidad que perciben mujeres dividido entre cantidad de hombres por 100. El 28.3 te explicita diferencia entre... Pero bueno, vendría saliendo lo mismo, ¿eh? Vendría saliendo lo mismo, sí, más o menos, sí. Ahora que lo dices, sí. Te pongo un ejemplo. Sí. 27 contra 21. Si tú haces 27 contra 21, se te queda uno con... 21 entre 27 es 0,77. No llega a 0,25 de diferencia, no tienes que explicar nada. Si lo haces al revés, 27 contra 21, tienes un 1,28. Ya tú ya estás obligado a explicarlo. Con lo cual, hay que calcularlo en los dos sentidos. Espera a ver qué dice. Yo entiendo que daría igual, ¿eh? No establece el artículo si tiene que ser hombre-mujer, mujer-hombre. Sí, podría calcularse lo mismo. Lo que pasa que al final... Cuando la media de los trabajadores de un sexo sea superior a la del otro. Sí. Con lo cual... Sí, no, porque si no... Pero al final el objetivo es la transparencia retributiva y o sea, garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entiendo que por eso se hace así, para determinar, porque luego, mira, aquí no hay, o sea, es superior el salario que percibe la mujer al que percibe el hombre. Yo creo que al final sería lo mismo. Lo voy a intentar calcular y a ver si da igual. Creo que no. Me han quitado mi vida. Es que estoy intentando localizar quién tiene el micro abierto para cerrarlo, pero no. Mutear a todos. Pero ya me dicen que los Entonces, si es superior al 25% y la empresa tiene más de 50 trabajadores, en este caso tiene que justificar por qué viene esa diferencia. ¿De dónde viene esa diferencia? En el porcentaje. ¿Nadie ha utilizado esta herramienta de los que estáis aquí o los que están conectados? Sí, alguien sí, no la había utilizado. Sí, alguien lo ha hecho. Alguien ha hecho mención, sí. No sé si alguien en remoto puede compartir. Leire, sí, que intervenga. Leire, ¿podrías intervenir contándonos? Leire. Eva, ¿tú podrías intervenir? Que estás comentando también que la has utilizado y tienes una valoración que defines como un horror. Buenas, no sé si se me oye, sí. Poquito, sí. Sí, vale. Bueno, sí, yo la verdad es que llevo tiempo trasteando con esta herramienta e intentando llegar a algo, ¿vale? O sea, al final, bueno, la información te sale del programa de nóminas ¿Y qué pasa? Que, a ver, los ejemplos que te ponen desde el ministerio son situaciones como muy normales, ¿no? En la empresa, pues tienes una IT, tienes tal,
pero las cosas se pueden complicar. En nuestro caso, por ejemplo, el año anterior tuvimos situaciones de ERTE con jornada reducida, ERTE con días de suspensión, bueno, más luego pues, la casuística normal que puedes tener en una empresa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, una situación de ERTE, tú acuerdas, imagínate, pues pagar las pagas extras al 100%, con lo cual eso que te está saliendo en el último tramo, digamos, o en la última situación contractual de ese trabajador, ya no le puedes decir que te anualice. O sea, quiero decir, esto está bien para una situación en la que no tienes complicaciones, pero en la medida en que tienes pues mucha idiosincrasia, pues es cuando ya se complica mucho todo esto. Perdona, y en la situación de ERTE, ¿habéis estado en ERTE todo el año o solo varios meses? En periodos. Periodos. ¿Y eso cómo lo reflejabais? ¿Con una fila para cada situación? Por ejemplo, es que el programa de nóminas sí que me sacaba en el ERTE de jornada reducida, como igual decíamos, bueno, este mes hemos tenido ERTE de jornada reducida de este porcentaje y eso me lo ha sacado bien el programa. El problema me ha venido con los ERTEs de suspensión en los que, digamos, no me saca un tramo de cada trabajador, sino que me dice, porque el programa también me saca un listado para poder alimentar la herramienta y me dice, este señor ha tenido 11 días de ERTE. Ahora yo me las estoy ingeniando y digo, vale, estos 11 días de ERTE han sido en el último tramo de la situación contractual de esta persona, pues entonces le estoy ahí trucando en las fechas para que la anualización me la haga bien. Pero claro, a la vez me doy cuenta, joder, es que claro, me está sacando el complemento de ERTE aquí. O sea, la verdad es que cuando te metes en la casuística es muy complicado y claro, lo que decía el compañero, la mediana, es cierto, yo lo vi y yo decía, joder, pues ¿por qué me está saliendo de mujer una mediana de 400 y pico euros? Claro, porque es una determinada situación contractual de una persona que ha tenido justo los 8 primeros días del año y claro, pues ese importe pues lo recoge y lo refleja. Y bueno, después de que he alimentado la herramienta y estoy ahora un poco intentando pues depurar al final veo pues que los datos tampoco están del todo. Yo creo que las retribuciones efectivas sí que las saca bien y el problema están con las equiparadas, que tienes que tener mucho cuidado qué es lo que te está equiparando. O sea, que es más fácil hacer la efectiva que la equiparativa. O sea, porque es la última situación contractual y es más fácil la efectiva, ¿no? Tendrá que volver a activar ahora ella, o igual no tenemos que activar nosotros. Vale. A ver, si lo hago yo, te silencio a ti. Vale. ¿Esta chica era? Leire. ¿La persona que ha intervenido es Leire o Eva? Eva. Y ha quedado algún comentario de Leire también anterior. Solo tenemos que tener en cuenta en la auditoría retributiva la media y mediana del salario base, o tenemos que tener en cuenta el total efectivo. Todo. Verónica nos dice, está claro, menos 25% a favor de ellas, 25% a favor de ellos. Está claro. Sí. Marian nos comenta, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, ¿no tiene que justificar las brechas superiores al 25%? El artículo 28.3 es lo que establece, es al menos de 50. Y hay otra intervención de Maite, en este caso, nos dice, es muy complejo cuando por la actividad de la empresa hay mucha rotación. En mi caso, comenta Leire, he tenido más problemas con el tema de las situaciones contractuales. Y se disculpa porque no puede activar el audio para intervenir. Marian, y otra pregunta, ¿la brecha es la referida a cada concepto, el total retribuciones o cómo? No, después la saca por conceptos. Sí, la saca por conceptos. Va calculando por conceptos también. Y por salario base, complementos salariales, con percepciones extrasalariales. Leire, desde su experiencia, nos dice, eso es, en mi caso, igual que Eva. En mi caso, con una fila por situación y se ponía de fecha a fecha. O sea, que si la empresa está en ERTE, es como si estuviera en IT, relación suspendida, y habrá que establecer fecha de inicio y fecha de final y una fila. Entiendo. Pero bueno, me lo he anotado y luego... Verónica nos dice, por compartir, desde inspección me recomendaron trabajar sí o sí lo efectivamente percibido.
Muy recomendable trabajarlo equiparado a través de las horas efectivamente trabajadas y haciendo un cálculo. Claro. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay pensado, no sé, desde lo que conoces, una segunda fase? Me refiero, por ejemplo, a una herramienta online que permita extrapolar datos, compararlos. Yo creo que esto es un inicio y que se irá modificando y actualizando según, pues eso, según vayamos o las empresas vayan diciendo las necesidades. Yo creo que querían poner a disposición de las empresas una herramienta gratuita porque habían impuesto una obligatoriedad de registro salarial y no tener que acudir a una asesoría, pagar. Entonces, la han puesto a disposición de las empresas. ¿Que es mejorable? Por supuesto. ¿Que se irá actualizando y mejorando? Yo entiendo que sí. Porque estas herramientas ya existían, no como registro retributivo, pero sí como brecha salarial y como valoración de puestos de trabajo. Y se están intentando mejorar. Por mi parte... Y luego una cosa, y es que las empresas tenéis que hacer llegar a la administración todas las sugerencias, los problemas que veis en la aplicación de una herramienta, de una norma o de lo que fuere, porque claro, la administración, digamos, recibimos las informaciones de las empresas. Si no recibimos esa información no sabemos si funciona o no funciona, sabemos que no se utiliza o se utiliza poco, pero necesitamos recibir los inputs para decir, oye, y en esta parte lo efectivo funciona, lo equiparable es un desastre, y en lo equiparable la situación, claro, incluso Y aquí pues a nosotros, por ejemplo, al Instituto Navarro para la Igualdad... A mí si me informáis yo lo traslado. Asumo el compromiso de trasladarlo. Nosotros que tratamos de dar respuesta a lo posible y si no trasladarlo a instancias superiores. Sí. Pero necesitamos realmente los inputs del campo, porque si no, nos parece que todo funciona bien si no recibimos... Claro, nosotros no utilizamos la herramienta. Una herramienta de esas características. Para 2.500 trabajadores, ¿tú crees que eso es? Claro, que alguien puede pensar en hacer eso. Claro, pero es como una... No hace falta avisar mucho. Es lo mismo que un real decreto para toda tipología de empresas, pues ya sabemos que es que no se puede. Pero hay un mínimo que tenemos que cumplir, que es un poco o sea, no se puede adaptar la herramienta a cada una de las especificidades de las diferentes empresas que hay. Insisto, se ha querido elaborar una herramienta para poner a disposición de las empresas y para poder cumplir con una obligación impuesta, que sea de carácter gratuito, pero todo se puede mejorar. Que sí que es muy laborioso, que es complejo, pues sí, porque existen, pues como estamos viendo, muchas situaciones contractuales, pues ahora que hay ERTEs, ahora que con los fijos discontinuos, ahora con la reforma laboral, cómo trasladamos todo eso a la herramienta. Pero bueno, será ir modificándola y actualizándola pues en función de la problemática que vaya surgiendo y que vayamos trasladando al Ministerio. Entiendo. María nos dice, perdón por insistir, María, no es necesario que pidas disculpas. El Real Decreto 902/2020 dice: el registro deberá incluir la justificación a la que se refiere el artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a la del otro. Pero es en la auditoría retributiva, ¿no? Perdón, que no he acabado de leerlo. Al menos un 25%. Es en la auditoría retributiva donde dice sobre el artículo 6, ¿no? Con esto yo entiendo que solo hay que explicar cuando en la columna verde total retribuciones. ¿Pensáis lo mismo? Yo creo que hay un poco lío, y ha salido varias veces, entre el registro salarial y la auditoría retributiva que está vinculada al plan de igualdad. Creo que ahí hay... Sí. Porque varias veces te hemos hecho referencia a ese tema. Bueno, hay personas que nos dicen que si tenemos previsto enviar la presentación de esta sesión grabada y bueno, se tienen que marchar. Gracias por la explicación, por la paciencia.
¿Cómo nos vais a facilitar esas dudas que han surgido? Entiendo que sí, yo las trasladaré al foro que tenemos y cuando me den respuestas se las trasladaré tanto a Pedro como a la Cámara para que ellos las difundan o cuando les llamen o cualquier cosa. Espero que me respondan pronto y que nos aclaren algo más, claro. Las podemos trasladar a todas las personas asistentes. Sí, entiendo que sí. O sea, sí. Pues habilitaremos algún sistema para que todo el mundo pueda acceder tanto a la grabación de ya siento no poder aclarar más. Como las preguntas y respuestas que ya se han contestado y las que quedan pendientes de contestar. Sí. Que suscita un montón de dudas. Un montón de dudas, sí. No hay sí. Mi objetivo era que salieseis con menos dudas de las que venía. Pero no sé si he cumplido mi objetivo. Porque eso, la herramienta en sí, pues claro, al final cada empresa sabe qué tipo de situaciones tiene y no sé si las puede reflejar todas o no, y reflejándolas, pues eso, si al final modifica los datos o no, claro. Entonces, pues bueno, es un primer paso. Ana Belén, gracias por ilustrarnos con todo esto y queremos ya, si os parece, la palabra a Alex. Sí, estamos ya en hora y tampoco quiero alargarme. Yo solo dar las gracias a todas las personas que habéis venido aquí, todas las que nos han seguido desde casa. Gracias a la Cámara, gracias al Instituto Navarro de Igualdad, gracias sobre todo a Ana Belén de la Inspección de Trabajo y desde AEDIPE, pues cogiendo un poco el comentario de Pedro, yo creo que como profesionales de la gestión de personas, creo que nuestra reflexión estratégica que estamos haciendo ahora precisamente nos queremos posicionar como agente de influencia y cambio y hacer ese puente un poco entre las empresas y las instituciones. Y bueno, esa es nuestra intención. Es en lo que estamos trabajando con Cámara de Comercio, con acuerdos con Cámara, con la CEN, con el Servicio Navarro de Empleo y, por supuesto, acudiendo siempre a foros en los que podamos aportar nuestra perspectiva y unir esa parte y ser un poco un agente que ayude a mejorar la gestión de personas, que al final es lo que nos dedicamos. Y nada, una vez más, daros las gracias. Y ha estado súper interesante. Te felicito porque es un papelón. O sea, y eso es verdad. A los profesionales nos gusta ver a la inspección en estos foros y nos gusta conocer vuestro criterio y no ha habido venganza ni rencor ni nada. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, pues por nuestra parte, comentar que toda esta información y documentación nos la volveremos a hacer llegar, ¿vale? Y que creamos un canal de comunicación y trabajo de colaboración pues para todas aquellas inquietudes que nos queráis trasladar. Ha sido un auténtico placer teneros aquí a todos, quienes estéis en remoto, quienes estéis de forma presencial. Y bueno, pues deciros hasta luego, hasta pronto. Un placer, gracias. Os vamos a enviar... Ay, disculpadme, que me apuntan. Os enviaremos junto a ese correo al que estoy haciendo referencia una encuesta. En esa encuesta, por favor, trasladadnos la información. Para nosotros es una forma de recoger inquietudes, necesidades o tomar el pulso de alguna manera acerca del tema. Gracias.